Y quiero empezar dándole gracias a Dios por estar aquí este día. Y realmente les soy bien honesto, esta predicación me la dio Dios ya hace varios tiempo que estuve estudiando un libro. Y no me deja Dios de sorprender de cómo absolutamente todos los que estamos aquí estamos en la misma sintonía, en el mismo canal. Hay una responsabilidad como hijos de Dios que debemos de tomar, y es lo que mencionaba el pastor. Una vez dijo la hermana Leti, nunca se me olvida a mí, cuando las cosas que oramos no suceden, tratamos de decir, Dios no quiso. Y le devolvemos la responsabilidad a Dios de decir, híjole, no es el tiempo, a lo mejor no es la fecha, a lo mejor no es el lugar, o a lo mejor no lo quieres para mi vida. O muchas veces hasta nos han enseñado a decir, algo me quieres enseñar tú con esto que estoy pasando. Y hoy con absoluta certeza les puedo decir que eso es una mentira, completamente. Dios quiere que tú seas el próspero hoy, ya, es más, quiso hace 2000 años. Dios quiere que tú seas el sano ya, no tienes que esperar ni un minuto más, ni una hora más, ni un día más, ni un mes más. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar aquí presentes en tu casa, Señor, por estar escuchando la palabra que absolutamente, Señor, tú traes a tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y con la autoridad que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre, traemos todo pensamiento que se levante en contra de tu palabra, Señor. Toda distracción, toda incredulidad cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Padre. Todo velo de situación que ya hemos pasado afuera, que nos haya puesto el enemigo, lo traemos abajo en el nombre de Cristo Jesús. Y recibimos tu palabra. Son muchas cosas y dije, ¿por dónde empiezo? Pues por el principio. Y el principio pues es el título, ¿verdad? Esta predicación yo la nombré mi herencia, mi autoridad, mi identidad. La semana pasada nos platicó Ramón acerca de una realidad muy fuerte que cada uno debemos de tener presente en nuestra vida. Y eso me llegó mucho a mi mente y me citó, y Ramón dijo algo de estamos donde estamos por las por las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y si nos ponemos a pensar exactamente, cada decisión que hemos tomado nos ha llevado a estar aquí. Yo recuerdo que cuando Miriam y Conrado compartían, que les he mencionado, que nos compartían de esta palabra, yo estaba muy aferrado a la otra palabra que traía, que me habían instruido en otra parte. Y aunque algo me decía que era cierto lo de ellos, yo decía, no, esto me han enseñado a mí, yo tengo que irme por este lado, tengo que tener un respeto por la persona que me lo ha enseñado. Y yo tuve que tomar una decisión. Fue tanta la instrucción que Dios trajo a través de ellos, y después a través de las clases cuando estábamos en el hotel, que tomé la decisión de tomar esta palabra. Y créanme que yo desde ese momento, desde que yo pude comprender esta palabra, estoy agradecidísimo. Ha sido un cambio en mi vida impresionante, de religiosidad, de completamente, yo creo que yo estaba si la religiosidad se pudiera medir en porcentaje, yo creo que yo estaba en un 99.9% religioso, condenando a medio mundo. Hay gente que estuvo, ¿verdad? No recuerdo, que cuando yo compartía de diezmos en otra parte y algo así, condené yo creo a medio mundo, y yo ya le pido perdón a Dios por eso. Y yo creo que sí estuve un 99.9 de religioso, pero eso ya se fue, gracias a Dios. Hay muchas cosas que han pasado, y una cosa que les quiero compartir antes de empezar es, como familia, hay una situación que se está presentando con uno de nuestros hijos, y hemos estado siendo obedientes, yo creo, en esa área, y hemos estado orando por esa área.
Y al final del día yo llegaba a mi casa y llegaba frustrado. Porque yo le decía a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no veo el cambio ya? Y sinceramente les digo, me acerqué con Dios y le dije, yo sé que tú me vas a dar la respuesta. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz. Y que conocen tu voz y que tú las oyes. Y yo decía, yo estoy haciendo lo correcto. Estoy orando de forma adecuada. Estoy hablando la palabra que es. ¿Qué está faltando? Y Dios. No, Dios siempre contesta. Siempre contesta. Y Dios me contestó y me dijo, estás haciendo lo correcto, pero estás dudando en tu interior. Estás esperando que yo haga el cambio. Estás esperando a que yo accione el cambio. Cuando yo el cambio lo hice hace 2000 años. Por absolutamente todo lo que tú puedas estar pasando, ese cambio lo hice hace 2000 años. Dijo, no estás creyendo que tus palabras son la autoridad. Las estás hablando con duda y con temor. Y me cayó tanto esa revelación y esa paz, que ahora, yo les puedo decir que yo después de que preparé esta predicación, sé que hay un Jorge diferente en cuestión de autoridad. Ahora sé el peso espiritual que tienen mis palabras. Porque es una autoridad que puso Dios en mí y para todos nosotros disponible. Pero lo explicó Damaris y en la parábola del sembrador también está escrito. El afán allá afuera está tremendo. Y eso hace que muchas veces se consuman las semillas que han sido plantadas en nosotros. Cuando no priorizamos por la palabra de Dios y nos vamos allá afuera y estamos masticando y masticando lo que dice el mundo y lo que dice el sistema del mundo, es cuando esa fe, como dijo Damaris ahorita, en vez de engordar la fe, engordamos la duda. Y esta revelación fue tremendo. Ahora sé que lo que yo digo de mis hijos completamente no tiene otra cosa más que suceder. Porque ahora conozco perfectamente la autoridad que Dios puso en mi boca. Y no hay otro resultado ya para mis hijos. Otro punto que quería tocar con ustedes y con toda la confianza y el respeto que Roxana me merece. Ella platicaba aquí su testimonio con ustedes, ¿verdad? Pero hay otra parte del testimonio también, que esa es la mía, ¿verdad? Porque yo también tuve un proceso ahí tremendo. Y quiero compartirles algo pequeño. Gloria a Dios, todos saben la gran victoria que tuvo ella, ¿verdad? Y me llevó Dios también a recordar esto, porque fue parte de lo que me hizo consciente de lo que yo estaba haciendo con mis hijos. Estaba una duda ahí pequeña en mi palabra. Yo recuerdo que antes de que Roxana me hablara, Dios la había traído a mí y me había estado diciendo que la bendiciera, ¿verdad? Que orara por ella. Yo decía, Señor, pues no sé por qué estás poniendo mi oración hacia ella, y quiero ser bien claro y bien específico con todo. En ese momento Roxana no conocía esta palabra. Y yo vi cómo Dios se preocupa por absolutamente todas las personas. Cuando Él puso esa, pues no se puede decir carga, cuando Él puso esa inquietud en mí, por estar bendecido, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, sinceramente. Yo empecé a orar por ella. No sabía qué, tú sabes, Señor, cuál es la situación que está pasando. Yo solamente bendigo su vida, bendigo a mis hijos. Actuaba conforme a lo que Dios me decía. Y ella me hace una llamada, y precisamente pasan situaciones en la llamada. Antes de que me diga el diagnóstico, yo vi la palabra de la enfermedad que la estaba atacando. Entonces, a lo mejor ella no recuerda, pero yo me acuerdo que me dice, tengo que hablar contigo. Y le digo, es relacionado con la palabra cáncer. Y me dice ella, sí. Bueno, de ahí me voy a la casa y hablamos juntos. Y recuerdo que
Yo quiero que vean esta situación desde el punto de vista de una persona que no tenía esta palabra. Cuando tú llegas con alguien que le acaban de dar un diagnóstico de esos y que no conoce esto, es una persona que está casi completamente deshecha, que está temiendo por su vida, que está temiendo por sus hijos, por su casa, que no sabe lo que va a pasar. Y fue con la persona que yo me encontré ese día. Y recuerdo que en el fondo de la situación, que Roxana estaba hablando y hablando, y me decía todo esto, ¿verdad? Y dentro de mí decía, Dios me dijo, ella tiene el poder de sanarse. Es la decisión de ella. Y yo recuerdo que fue lo primero que le dije. Hay un versículo en la Biblia que dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Y lo que tú decidas hacer, eso vas a obtener. Ella tomó una decisión y ahorita ahí la pueden ver, ¿verdad? Está muy rozagante y muy contenta y sin ningún diagnóstico malo. Amén. Y fue la instrucción mediante esta palabra la que llevó la victoria que ya estaba dada dentro de ella. Pero muchas veces no hay el conocimiento de la gran victoria que Dios ya nos ha dado. Y las circunstancias pueden más que nosotros. Después de eso hubo muchos procesos en los que ella renovó su mente y estuvimos hablando, recuerdo que hacíamos llamadas de 30, 40 minutos, una hora, la palabra. Una vez, lo que yo más recuerdo es una vez que me acuerdo que fuimos con un médico y no sé, en serio, yo creo que a veces todavía el médico me ha de ver a mí como medio raro porque yo le expliqué, le puse el planteamiento de la palabra, le dije, ella es sana en el nombre de Jesús. Ella venimos nada más por esta cuestión médica, pero la sanidad ya la tiene Cristo para ella. Y el doctor me dijo como que estás loco, ¿verdad? O sea, hay que hacer un tratamiento. Y dos personas diferentes, una creo que fue en presencia mía y otra que ella me compartió, se atrevieron a meterse con mis hijos. En cuestión de que le dijeron, oye, tus hijos están pequeños. No te vas a hacer ningún tratamiento, no vas a reaccionar a esto, tienes que atenderte por ellos. Y yo les soy bien honesto, esa es una situación que yo hasta ahorita tengo que Dios me ha dado, ya tengo la autoridad para en mi carácter, tomar autoridad sobre esas emociones. Pero yo puedo discernir una mirada mala hacia mis hijos y así me prendo. Así. Inmediatamente. Con quien sea. Lo he hecho con maestros, lo he hecho en restaurantes. Ahí están mis amigos, les pueden decir. Y pongo un alto a las personas inmediatamente. Y sí me he sobrepasado. Y he dicho, a ver, hay que calmar esto, ¿verdad? Porque es una cosa que... Y recuerdo que tomé autoridad sobre la situación y le dije, con mis hijos no. Y hablamos Roxana y yo, le dije, tú vas a ver a Jorgito y a Sarita casarse. Tú vas a verlos graduarse de su universidad. Tú vas a ver a tus nietos. Dijo, y toda palabra que haya lanzado cualquier persona la traemos cautiva en este momento a la obediencia de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Vamos a ver a nuestros hijos cumplir las metas de Dios, estar sanos siempre, prósperos y llegar a donde tienen que llegar en la meta en Cristo Jesús. Y creo que esos pasos que dábamos a lo mejor orando fueron dando cada vez más la realidad de la manifestación física de su sanidad. Dios nos ha dado una autoridad impresionante. Y aquí es donde ya empiezo, ¿verdad? Dios nos ha dado una autoridad extraordinaria como creyentes vueltos a nacer. Jesucristo nos ha dado aún más autoridad de la que tenían Adán y Eva cuando se creó la tierra. Ellos tenían autoridad sobre la tierra nada más, pero lo que Cristo nos dio viene aquí enseguida. Vamos a Apocalipsis 1:18. Y el que vivió
y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que Jesucristo obtuvo en la cruz. Yo lo voy a leer en la versión, en la TPT, creo que es de Passion Translation. The living one, I was dead, but now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys that unlock death and the unseen world. Él tiene las llaves, la muerte está sujeta. El poder de la muerte está sujeta porque Él tiene las llaves que la sueltan. La muerte no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Jesús. Ninguna autoridad. Porque Dios tiene las llaves donde está cautiva. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En la versión TPT dice, The authority of the name of Jesus causes every knee to bow in reverence. Everything and everyone will one day submit to this name. In the heavenly realm, in the earthly realm, and in the demonic realm. En estas tres áreas Dios tiene la autoridad. Y Adán y Eva tenían nada más la autoridad en la tierra. Cuando Él toma y baja al infierno, nos da la autoridad en el ámbito espiritual, en el ámbito terrenal y en el ámbito demoníaco. Esa es la herencia que tenemos. Por eso tenemos más poder que Adán y Eva. Porque tenemos ahora la herencia de la autoridad en esos tres ámbitos. Cuando Cristo murió, bajó al infierno y después de que resucitó, antes de su ascensión, fue con sus discípulos. Y en Mateo 28:18, les da una encomienda. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el por tanto de aquí, voy a hacer un paréntesis aquí, se utiliza como unas palabras que se anteponen a la explicación de un resultado de una acción que se tuvo. ¿Sí? Lo que sigue en este versículo, después del por tanto que vamos a leer, es lo que es el resultado de lo que Jesús hizo antes. Dice Jesús, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les estaba en este por tanto explicando. Dice al principio del versículo en el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí ya no menciona el infierno. Menciona dos ámbitos nada más, porque nosotros ya no vamos a ir al infierno. Es un lugar que nosotros ya no vamos a visitar como hijos de Dios. Por lo tanto, allá fue vencido. Allá está cautivo todo lo que está en el infierno, y ahora la autoridad que nosotros tenemos es en la tierra y en el ámbito espiritual. Porque allá abajo no tenemos que ir a hacer absolutamente nada. Porque Él fue y hizo todo lo que tenía que hacer cuando bajó esos 3 días allá. Y Él les da la instrucción a los discípulos, vayan y continúen haciendo lo que yo hice. Vayan y continúen haciendo la obra. Y les da esa instrucción. Ahora tienen ustedes. Ahora ustedes tienen toda lo que yo gané, a ustedes les pertenece. Ustedes tienen también la potestad. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, del 7 al 8, más adelante ahí mismo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Yo había veces que me preguntaba, y esto fue algo que Dios aclaró con esta predicación. Nos encontramos, y por eso mencioné lo del testimonio de Roxana, nos encontramos con mucha gente enferma muchas veces. Y la religión ha enseñado completamente algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Te encuentras con situaciones de escasez, y no simplemente en la sanidad, pero puede ser en situaciones de pobreza, de gente que está pasando, que sufre mes con mes para cubrir sus gastos. Y hemos estado, yo lo voy a tomar personal. Y Dios me dijo, estuviste orando mal. No estuviste ejerciendo tu autoridad. Dios en ninguno de estos versículos que yo acabo de mencionar, Jesús les dijo, háblenme para que yo vaya a sanar enfermos, a limpiar leprosos y a levantar muertos. Primero les explicó la autoridad que les había sido dada y luego les dio la instrucción, vayan ustedes. Pero la reverencia y la falsa religión te han enseñado que tú no puedes tener esa autoridad, que es una soberbia, que tú te sientas el que va a ir a orar por una persona y que va a ser sanada. La religiosidad dice, si es la voluntad de Dios, que sane. Si Dios lo permite, que sane. Si Dios les está enseñando algo con ese proceso de pobreza, que esperen en Dios a ver cuándo Dios los va a bendecir. Y la religión ha hecho que el que tú digas, yo soy el sano en Cristo Jesús, sea una soberbia, sea una reverencia. La religión ha hecho que tú digas, yo soy el rico porque Jesús hizo pobre. Digan, ¿quién te estás creyendo? Porque estás diciendo algo que no está hecho físicamente. Y así ha contaminado constantemente la religiosidad a las personas. Tuve conocimiento y esto viene en otra, esto después a lo mejor lo comparto en otra predicación, pero Andrew Wommack habla de las personas que tienen cuartos de oración. Y eso conocí mucha gente que tenía cuartos de guerra. Mucha gente que tenía cuartos de guerra. Mucha gente que los mismos cristianos adoran, porque dicen, mira, allá va la guerrera de Dios, y ensalzan a la gente. Y la gente dice, me paso 5 o 6 horas con una lista interminable de personas enfermas, tratando de torcerle el brazo a Dios para que los sane. Y esos son los más reconocidos en las iglesias allá afuera. Son los que la gente más sigue. Y en las iglesias más adoran. Y les digo algo, esos cuartos de oración no han hecho nada. Nada. Y no son guerreras de Dios. No son guerreras de Dios. Están tratando, o guerreros de Dios, están tratando de torcerle el brazo a Dios a misericordia. Cuando la misericordia, Jesús la tuvo hace 2000 años, dando lo más preciado que tuvo por ti. Y dejó una lista, y dijo, tú ve, tú, y sana enfermos. No me sirve de nada que estés 3 horas platicándome lo que está sufriendo la persona, lo que está gastando la persona, porque el poder lo tienes tú. Ve y levanta muertos. Ve y sana y limpia leprosos. Ve y líbralos de todo espíritu inmundo. Tú. Tú tienes la autoridad.
No te necesito 6 horas leyéndome una lista para que después vayas y te envanezcas y digas, los tengo que citar a las 6 de la mañana cada día para interceder. El único que intercede por cada uno es mi Hijo Jesucristo. Tú no vas a interceder por nadie. El poder ya está puesto dentro de ti y la autoridad también. Vamos a hacer una comparación del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una gran diferencia en cómo se hicieron las cosas. Y una de estas cosas es que en el Antiguo Testamento no se dio mucha información acerca de Satanás y acerca de todas las obras que traía él. En el Nuevo Testamento sí se nos explicó quién es el responsable de todas las cosas que suceden, tanto de las enfermedades como de la escasez, y lo vemos en Juan 3:16. Dios vino a darnos, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y el enemigo vino a robar, matar y destruir. De ahí podemos partir que absolutamente todo lo malo que pasa en nuestras vidas es responsabilidad del diablo o de nuestras malas decisiones, y todo lo bueno que pasa en nuestras vidas viene de Dios. ¿Por qué Dios por qué Dios nos dio el conocimiento de quién era Satanás en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento? Porque, y aquí va una pregunta que me había hecho Roxana también, que Dios me contestó, me preguntó esto y me quedé yo. ¿Por qué había gente que en el Antiguo Testamento tenía fe? Si la fe se iba a utilizar en el Nuevo Testamento, no sé si recuerdas que me preguntaste. La ley estaba hecha para los judíos, ¿verdad? Pero también había gentiles. Y esos son los que usaron la fe para creer en Dios. Pero los que estaban bajo la ley no podían, porque tenían que regirse bajo la ley. Entonces esa es la respuesta que Dios dio. Entonces, bajo la ley, no tenían que tener el conocimiento de Satanás porque se les había dado una instrucción. Se les habían dado unos mandamientos que les decían, si tú obedeces esto, que están en Deuteronomio, si tú obedeces todo esto, te va a ir bien. Si no lo obedeces, pues te va a ir mal. Ahí está en Deuteronomio 28, exacto. Y viene todo el listado ahí en Deuteronomio, y que hasta la fecha ahí también agarramos y si no los cumplimos nos da la culpabilidad, muchas veces que nada que ver, ¿verdad? Y Dios pagó por todo eso, por toda esa lista, Dios la pagó, y ese es el resultado. Pero a ellos no se les dio a conocer quién era Satanás, porque ellos no necesitaban conocerlos, ellos dependían en ese entonces de sus acciones. Ellos decían, la lista dice esto, si yo no hago lo que dice la lista, me va a ir mal. Y ahí le daban la entrada al diablo. Pero si yo me voy con todo lo que dice la lista, me va bien. Y ahí no podía entrar el diablo. Y tenían lo que Dios les decía, ¿verdad? Básicamente la gente del Antiguo Testamento se les dijo, sométanse a estas leyes, con sus acciones hagan estas cosas y no hagan estas otras cosas. Al someter sus acciones a Dios, de esa manera le daban autoridad a Él para actuar en sus vidas y también limitaban lo que Satanás podía hacer. Pero en el Nuevo Testamento ahora tenemos una autoridad que nos ha sido dada. Una autoridad que nos ha sido dada en toda potestad y en toda la tierra. Y no sé quién, yo creo que a lo mejor la mayoría de los hombres me pueden decir que sí. Es una gran autoridad la que Dios nos dio, una autoridad impresionante. Y una vez vi una película, y a lo mejor alguien la va a sacar aquí, y dice, pero una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad. Y eso lo dijeron en una película de Spider-Man, ¿verdad? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y eso es con lo que empecé hoy. Una responsabilidad. Hay que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Siempre
En toda situación va a estar la Y en nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? Tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. ¿Qué decisión vas a tomar? Esto significa, la responsabilidad significa que como el Señor nos dio tal poder y autoridad, si no lo usamos, entonces nosotros detenemos su intervención. No es el diablo el que está deteniendo a Dios para que la sanidad sea manifiesta. Y quiero ser bien claro en esto, porque se puede tomar como culpabilidad. Y en ningún momento es mi intención predicar culpa. Esto significa que como el Señor nos dio tal poder y autoridad, si no lo usamos, entonces nosotros detenemos su intervención. Dios fluye a través de nosotros. Dios necesita el cuerpo del hombre para fluir. Y de ahí podemos partir que nosotros entonces somos responsables de lo que se manifiesta o no se manifiesta en la tierra. Y aquí es donde eso pónganlo ahorita con rayita roja, porque si ustedes dejan eso puede hacer culpa, el enemigo puede venir y decir, oye, te estás moviendo, ¿qué te está faltando? Pero ahorita vamos a explicar eso, ¿verdad? El poder de Dios, vamos a hablar del poder de Dios. Jesucristo nos dio poder y autoridad sobre el diablo. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Quiénes tenían el poder y la autoridad? Los discípulos. ¿Ok? Poder. ¿Qué es el poder? Aquí significa que tenemos la capacidad y fuerza, tenemos la autoridad para usar esa capacidad y fuerza. Pero con la autoridad viene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Y esto es lo que habló Damaris ahorita. Someterse a Dios es estar constantemente adentrado en su palabra y estar consciente de lo que dicen todas las situaciones de nuestra vida. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una responsabilidad de nosotros. Resistir todo lo que el mundo viene y nos avienta, toda la basura, todo lo que viene el sistema y nos dice, tienes tantos años, ¿cómo le vas a hacer económicamente? Ya vas para 38 y no hay avance. Todos tenemos situaciones diferentes en las que podemos aplicar. ¿Sí? Salud, financiera, matrimonio, en lo que lo quieras aplicar. Vienen los dardos del enemigo y te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo le vas a hacer? Pero someteos a Dios, es nuestra responsabilidad. Si tú te sometes y hablas lo que la palabra dice y resistes al enemigo, dice, es una promesa, va a huir de ti, va a huir, va a venir, pero si tú respondes con la palabra, va a huir de ti. Una vez dijo Creflo Dollar, y me gustó mucho esa forma, no fue Creflo Dollar. Me gustó mucho esa comparación. Cuando tú te pones en tu boca en acuerdo con algo, con alguna circunstancia que trae el mundo o el enemigo a tu vida, tú le estás tomando la mano al diablo y estás caminando con él. Híjole, sí, ¿cómo le voy a hacer? Este diagnóstico que me dieron, pues sí, y si nada más me quedan 2 años de vida o 5 años de vida, es que ya es la edad. Ya es la edad, ya tengo que ir perdiendo la memoria, tengo que ir perdiendo la fuerza. Síguele caminando. Hasta que lo que Él te está diciendo y tú lo hablas, el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Y el que la ama comerá su fruto. Tú vas a dar a luz el fruto que tú estás hablando. Y si tú te sometes a Dios y dices, ay, está viniendo esta situación, pero espérame, ¿qué dice Dios?
Está viniendo el recibo de la luz. ¿Qué dice Dios? Está viniendo este síntoma físico. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ese es someterte a Dios y resistir al enemigo. Y Él huirá de ti. Esto significa que si nosotros no resistimos al diablo, no irá de nosotros. La responsabilidad es mantenernos en lo que la palabra dice, creer y hablar lo que la palabra dice. Y algo que ahorita dijo el pastor, y por eso me gozo tanto, en serio me da mucho gusto cuando están todas las cosas, siempre están conectadas. No juzgues el poder y la autoridad que Dios te ha dado desde la situación física. No puedes tener en duda el poder que Dios te ha dado desde la circunstancia física, porque esa circunstancia física es temporal, tiene tiempo de caducidad. No puedes juzgar, y esto fue la revelación que me trajo Dios a mí cuando estaba orando por mi hija. No puedes juzgar, Jorge, la autoridad y el poder que yo he puesto en ti, porque no has visto un cambio. No puedes juzgar mi poder. Vas a juzgar mi poder desde el ámbito espiritual, desde la victoria que yo tuve en la cruz. Desde esa perspectiva, tú tienes que resistir al enemigo. Desde la perspectiva de la victoria. Muchos cristianos no están usando la autoridad que les ha sido dada. Cuando el enemigo los molesta con problemas como enfermedades, pobreza, se acercan a Dios como si no tuvieran ningún poder o autoridad. Le ruegan y asisten con Él como mendigos. Y esta palabra se oye muy fuerte, pero es lo que la religión ha hecho en la gente cristiana. Nos han hecho mendigos de Dios, no hijos de Dios. Arrimados, que algún día, cuando Dios se apiade, van a tener las riquezas. Cuando Dios se apiade, van a ser prósperos, o van a tener la sanidad, o el matrimonio perfecto, cuando Dios quiera. Y van, o íbamos, me voy a poner yo también, y le decíamos, Señor, es que mira la situación. ¿Cuándo? Tú sabes que yo voy y te busco. Y hay un versículo para esto que voy a mencionar más adelante. Dice, este pueblo me honra de labios, pero no me conoce. Y ahorita lo voy a mencionar. Señor, mira lo que estoy pasando, ten piedad. ¿Cuándo voy a salir de esta situación económica, de esta situación de matrimonio? ¿Cuándo voy a salir de esta situación de salud? Y la religión, ahí le puede seguir, y ahí le puede seguir 5, 10 años, 20 años. Y lo que leímos ahorita, si tú no resistes al enemigo, Dios no va a venir a resistirlo por ti. Esa es una realidad. Mientras tú sigas con esa mentalidad, o muchas iglesias cristianas sigan con esa mentalidad, lamentablemente se conocen a Dios, se van a ir con Dios, pero se van a ir en derrota. Se van a ir enfermos. Una vez conocimos un caso de una señora que, tremendo, y lo mismo, el no conocer la palabra, te hace hacerte estas preguntas. Una señora que no faltaba a la iglesia nunca, pero no estaba en este conocimiento de esta palabra, ¿verdad? Estaba en religión. Y hermanita tal está enferma. Y vamos a clamar a Dios por su salud, a rogarle. A mí, sinceramente, esa palabra, yo ahorita la tengo que no la aplico yo. Vamos a clamar, a rogarle a Dios, a torcerle el brazo a Dios por su salud. ¿Ok? Y pues, no hicieron lo que tenían que hacer. Se hicieron cadenas de oración, pero de oración mal hecha, ¿verdad? De oración mal fundamentada, y de oración mal dirigida, y de oración mal hablada. Y de mendigar la salud para una hermana que años en la iglesia, y de repente pasa el tiempo y la hermana fallece. No, pues es que era la voluntad de Dios, ¿verdad?
su acción de ir siempre a la iglesia no le dio la sanidad. El ser reconocida y respetada por la gente porque nunca faltaba, porque siempre estaba en la iglesia, porque era la que cooperaba, no le dio su sanidad, porque no tenía una identidad, una autoridad y una herencia correcta. El venir todos los domingos y los martes no nos da la sanidad, no nos da las riquezas, no las da el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz. Y después tú puedes optar por decir, Señor, yo no puedo faltar ahí, porque yo necesito estar ahí cada domingo y cada martes, porque eso que están dando ahí es lo que me mantiene vivo y necesito aplicarlo todos los días en mi vida. Entonces concibo en mi mente que no me conviene faltar, pero ya no es un orgullo decir, yo no falto ningún domingo, yo no falto ningún martes. Es muy diferente. Igual que los diezmos, es la misma situación. No es tu diezmo el que trae las riquezas. Cristo las desató por ti en el cielo. Y allá arriba, cuando estuvo en la cruz, después de haber tomado el vinagre, Él dijo una frase que ahora a mí me cae conscientemente en toda situación que se presente en mi vida. Él dijo, consumado es. Terminada fue la obra perfecta por mis hijos. Después de esa palabra, ya no hay nada que se pueda meter con los hijos de Dios, mientras tengan su autoridad, su herencia y su identidad bien firme. No hay nada que pueda venir a decirte, vas a batallar con esto, vas a batallar, porque Cristo dijo, consumado es. Otra cosa que quiero platicarles. Me pasaba mucho, yo sé que muchos aquí también han visto. Y le preguntaba a Dios, Señor, ahorita le decía a la pastora en la mañana, decía Dios, pues ¿qué onda con esto del avivamiento? Explícame cómo está esa situación del avivamiento. A mí en tiempos me tocó escuchar iglesias que hacían veladas de oración, ¿verdad? Por momentos de avivamiento, que esperaban. No sé si a ustedes les ha pasado, tengo yo desde ser cristiano de ver pósters de iglesias que siempre están trayendo el avivamiento. Cada temporada traen avivamiento. Y vengan porque va a ser un momento donde va a estar la presencia de Dios y aquí va a tener que haber sanidades y milagros. Pero nada más es este día a las 6 de la tarde y ahí ya. Y al otro año te quedas todo el año sin avivamiento porque hasta que te pega el otro póster de la iglesia que te informa cuándo va a ser el avivamiento, ahí puedes ir. Y la religión ha explicado el avivamiento como visitas esporádicas de Dios, donde ocurren sanidades, milagros y prodigios. Visitas esporádicas de Dios. Y quisiera gritar bien fuerte, mentira, mentira, mentira. El avivamiento vive en mí, está dentro de mí. Y se me pone la piel chinita porque le digo a Dios, le pregunté a Dios, dime qué es. Y Dios me dijo, el avivamiento ocurre cuando tu herencia, tu autoridad y tu identidad están en la misma sintonía. Ese es cuando el avivamiento fluye. Pero está disponible 24/7 para ti. Y me dijo, mi hijo no murió por un evento de cada año. Mi hijo murió por todos los días de tu vida. Amén. Dios ya nos dio toda autoridad sobre cualquier fuerza demoníaca o situación que esté pasando en nuestras vidas. Lucas 9:1. Creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Lucas 9:1. Sí, ahí nos dio la autoridad de Dios. Debemos de usar este poder. Muchos cristianos actúan como desvalidos y esa es una identidad errónea que lamentablemente, como lo dije ahorita, la religión ha fomentado.
haciendo a Dios como responsable de todo lo que les pasa. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay personas que preguntan, ¿es la voluntad de Dios que seamos sanos? Claro que sí. Dios nos dio el poder para sanar absolutamente todas las enfermedades. Y vamos a ir a otros 3 versículos que avalan lo mismo que les he comentado. Mateo 10:8, por favor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 10:9. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En este quiero hacer un paréntesis. No sé si ustedes recuerdan que vimos, y recuerdo que Alan, no recuerdo, que vimos creo que fue en el Believers Convention, y que Alan nos tocó el tema de Todd White. Sí. Todd White explica, porque muchas veces nosotros ponemos como tiene una identidad bien tremenda ese chavo, una identidad impresionante. Y él yo he visto los videos de él se para en restaurantes y él no les da el plan de salvación a la gente. Dios a través de él sana a los enfermos. La sanidad es un regalo y él lo explica. Después de eso, ¿tú crees que la gente después de haber sido sanada no va a querer preguntarte, ¿qué onda con esto? ¿Quién me sanó? Jesús. Pero la religión siempre pone como el primero tráelo a la iglesia. Ajá. Y luego ya después le explicas a ver cómo va a ser sano. Nosotros le ponemos muchos peros al poder de Dios. Cuando Dios le dio, él ejerce, Todd White ejerce la autoridad que le ha dado Dios. Es impresionante en los videos ver cómo gente, a mí me tocó ver un video de 2 chavos que estaban ahí en Walmart con él. Los vio y uno andaba así. Y le dice, ¿me permites orar por ti? Y dice, sí, el chavo. Tenía su tobillo malo. Ora por él y es sano de su tobillo. Y él cuenta, me da mucha risa porque dice que ya su esposa y su hija o hijo ya se sienten como que, ya papá, a donde quiera que vamos, ¿quieres orar por la gente? Y dice, ya córtale a eso. Y ya la esposa lo había amenazado y le había dicho, vamos a ir a este lugar y no vas a orar por nadie, vamos a ir a unir como familia, por favor. Y iban a un centro comercial. Y dice que andaba con su hija y que él andaba cazando a la esposa que se distrajera para ir a orar por gente. Y ve una viejita que va en una moto, ¿verdad? En una silla de ruedas. Y le dice a su hija, mira, ahí está una, vamos a orar por ella. Y le dije, papá, es que ya te dijo mamá que no, si mi mamá nos ve, se va a enojar. Total, deciden, va con la hija y va y se presenta con la señora. Y la señora le dice, no ores por mí. Tengo tantos años con esta enfermedad y con este dolor, nadie puede hacer nada por mí. Y aquí es donde yo me preguntaba, ¿tiene que creer el que está enfrente? ¿O es suficiente mi autoridad? Es una pregunta que a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza. ¿Tiene que creer el que está enfrente de mí? No. Y yo me baso en esto. No tiene que creer. Porque el poder y la autoridad me han sido dadas. En el nombre de Jesús. Y él lo aplicó. Y le dijo, oye, déjame orar por ti. Mira, si te levantas va a ser ganancia. Si no, ya tienes años así le vas a seguir. Sí, no pierdes nada.
y tenemos autoridad. Por eso empecé orando por este día. Por toda la incredulidad que el enemigo haya traído. En los que están enfrente de nosotros tenemos autoridad. Por todo lo que en la cabeza de nuestro vecino o de nuestro hermano el diablo haya puesto, tenemos autoridad. ¿Y cuál creen que fue el resultado? Se levantó. Fue sana. Fue sana. Y él platica que no podía, él quería ya terminar porque ya venía la esposa. Y la viejita estaba llorando de felicidad y de alegría. Y andaba con su nieta y le dice, abuelita, te levantaste de la silla. Pero dice, yo lo que quería era irme porque ya me habían dicho que no podía estar orando por la gente. No necesita creer la persona que está enfrente de nosotros. Y yo someto lo que estoy diciendo a lo que los pastores, ellos vean con lo que voy a fundamentar esto. No necesita la persona creer. Por su salvación sí. Tienen que tomar la decisión. Pero por todas las acechanzas, por todos los escorpiones y por todas las tretas que el enemigo ha traído a su vida, yo tengo la autoridad. En el nombre de Jesús. Tú tienes la autoridad también para traer todo eso abajo. Vamos ahí a Hechos 3, 1. Este versículo yo siempre lo leía y siempre decía, lo leía así como muy seguido siempre, y no me detenía a analizarlo bien. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Primero, a mí me gusta mucho imaginarme la situación. Imagínense una iglesia, pues nomás el templo se llamaba La Hermosa, ¿cómo estaría la iglesia, verdad? Y imagínate a un cojito allá afuera, o imagínenselo aquí fuera de la iglesia de nosotros. Cada domingo que sepa que ahí vienen todos los de la iglesia, ahí estaba, ¿verdad? Allá afuera. Allá afuera. La mentalidad de este versículo dice que él no estaba esperando ser sano. Él quería una limosna económica. Partamos de ahí. Él no buscaba la sanidad. Él buscaba una limosna económica. Y ahí seguimos. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba le diesen una limosna. Y esa mentalidad es la que pone el enemigo. ¿Sabes qué? Ya no busques. Ya no busques. Tienes años con alta presión. Ya no busques. Tienes años con el azúcar. Ya estás acostumbrado a la pastilla, hombre, pues ya tómatela. Ya no busques más. Ve a la iglesia a ver qué más obtienes, pero ya por tu sanidad, pues ya estás acostumbrado, tantos años. Cuando vio, les pidió una limosna en el 4. Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El número 6, versículo 6. No tengo plata
ni oro, pero lo que tengo te doy. La autoridad me tengo. Pedro estaba diciendo, me ha sido dada toda autoridad para levantar enfermos. Me ha sido dada toda potestad bajarla. Por lo tanto, tengo el derecho y el poder de decirte, levántate y anda. Y este versículo yo lo vi tanto tiempo, sin saber lo que significaba, por lo tanto lo que tengo te doy. La autoridad y el poder para que los que están enfrente de ti vivan mejor está dentro de ti. Para que tengan una vida más agradable, para que puedan acercarse a Dios, está dentro de ti. Y eso fue lo que hizo Pedro. Usó la autoridad que Dios, versículos antes vimos, les había dado. Él tenía esa identidad y esa herencia. Les dijo, toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra me es dada. Aquí está, tómenla ahora ustedes. Ir y sanad enfermos, limpiar leprosos y levantar muertos. Él hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Hoy en día, aquí no, pero yo creo que en otras iglesias sí. Hoy en día, si llegara alguien como Pedro, a muchas iglesias de allá afuera, tocara la puerta y dijera, oiga, con permiso, vengo a sanar. ¿Quiénes están enfermos de aquí? Levanten la mano. A ver, vénganse para acá, los voy a sanar. De muchas iglesias lo sacarían. Muchas iglesias lo sacarían. Le dirían, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué vienes a hacer tú? Eso lo va a hacer Dios, es lo primero que le dirían. ¿Quién te crees tú para hablar que tienes ese poder? Otro aspecto que me dijo Dios en este versículo es, Pedro aquí ni siquiera oró. Dio una orden. Pedro dio una orden. No oró. No se envaneció con palabras ostentosas, como muchas veces lo hemos escuchado en muchas partes. No guardó 20, 30 minutos y después de esos 30 minutos dijo, a ver si es cierto, párate. Él dio una orden y la orden se ejecutó porque su herencia, su identidad y autoridad estaban en el mismo lugar. Puede haber otras situaciones por las cuales la sanidad no se presente, pero lo que sí quiero dejar claro el día de hoy, nunca va a ser responsabilidad de Dios. Nunca. Si una sanidad no se presenta, nunca debemos de decir, híjole, ni voltear a Dios, ¿qué está pasando aquí? No. Jesucristo batalló en ciertos lugares, pero batallaba por la incredulidad de la gente. Marcos 6, 5 al 6. Bueno, antes de eso, Jesucristo actuó en una fe absoluta y operó en una fe absoluta. Sin embargo, tuvo que deshacerse de burlones y de los incrédulos. Marcos 6, 5 al 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La gente no permitía ser sanada por su incredulidad, no quería. Y muchas veces son las cuestiones, pero nunca debemos de regresarle la batuta a Dios y decirle, ¿por qué no está sanando? ¿Por qué no está sanando? ¿Porque no ha sido el tiempo? No, el tiempo ya fue hace 2000 años. O es la incredulidad de la gente, o es alguien que está en ese cuarto que no está creyendo, y Jesús los sacaba del cuarto y les decía, vámonos para afuera. La limitación no estaba en él, sino en la gente que estaba a su alrededor. Necesitamos comprender,
Necesitamos comprender la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Y esto, a mí, hace tiempo tuvimos una junta con un abogado en Piedras. Y Andrew Wommack menciona esta palabra en un libro que estoy leyendo de él. Esta palabra es usufructo. Usufructo, no sé si aquí sí existe en el, Sandra está allá, en la cuestión legal, en inglés esa palabra. Y esta es una forma de entender el poder de Dios, el poder y la autoridad que nos ha sido dada de Dios. El usufructo es una cuestión legal que se establece en México. Me imagino que aquí debe haber algo igual, ¿verdad? En México, cuando una persona va a heredar en vida. Este es como un testamento, por así decirlo. Por así decirlo, vienen Sarita y Jorge, yo todavía estoy vivo y hago algo que se llama usufructo. Les doy todas mis propiedades a ellos, pasan a ser de ellos, ya no mías. Pero hay una cláusula que se llama usufructo. El usufructo significa que absolutamente mientras yo viva, todo lo que genere y beneficios que tengan esas propiedades, los voy a seguir teniendo yo. Entonces, ¿los dueños quiénes son? Sarita y Jorge. ¿Y el beneficiado quién es? Yo. Así estamos nosotros en usufructo del poder de Dios. El dueño del poder es Dios. Y el beneficiado soy yo. Estamos usufructuando el poder de Dios. Andrew Wommack me gusta mucho porque utiliza frases a veces así muy tremendas y dice, persiste, si alguien está enfermo o está pasando por una necesidad, persiste porque no puedes volver a voltear a Dios y decirle, ¿por qué está pasando esta situación? Tú persiste. Y usa una frase que dice, hasta un burro podría trocar la flauta si persiste. Hay que persistir en esa área. Él menciona que cuando él recibió esta revelación del poder y la autoridad de Dios que había sido dada y de cómo ministrar a la gente bajo este poder y esta autoridad y de cómo ordenar a las enfermedades que se fueran, él pudo ver un cambio del 90% en las sanidades en su iglesia. Dijo, fue un cambio tan radical que al entender que Dios no estábamos esperando ya nada de Dios, que Él ya había hecho su parte hace 2000 años, que ahora la parte que correspondía era la de nosotros, fue un cambio completamente en números magnífico en la iglesia. Y menciona, y ayer se lo compartió el pastor, a una persona que tuvo un ministerio de sanidad en Estados Unidos. Él es John G. Lake. Esta persona tuvo un ministerio de sanidad aquí en Estados Unidos bajo esta revelación. Que Dios, y yo siempre me lo he imaginado así, yo cuando voy con Dios y le quiero como que pedir algo, a ver, amigo Jorge, no, ya. La situación está entre el diablo y yo. Yo tengo la autoridad, lo tengo que resistir y él va a huir. Dios ahorita no me está viendo a mí, ni Jesús, porque lo he aplicado, porque lo tomé mucho el pastor, está preparando todas las casas allá de nosotros. Entonces Él está ocupado allá, yo tengo que ocuparme. Me dio la palabra, me dio la autoridad y me dio la instrucción de cómo hacer las cosas. Y bajo este tipo de sistema operaba este chico. Él fue alrededor de los años 1900 y él abrió, fue en Spokane, Washington, y abrió un hospital donde no se usaba la medicina, donde se usaba simple y sencillamente la palabra de Dios. Tanto fue el grado de las sanidades y los registros que hubo que están documentados en ese hospital, que cerraron un hospital de la ciudad, porque no había pacientes. No había pacientes para ese hospital. Y dice que ellos iban y a la gente que entrenaba para llevar las sanidades, él los llamaba técnicos de la salud. Y dice que ellos actuaban conforme a Santiago 5, 14 al 15.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice que él enseñó todas estas bases a los técnicos de la salud y los mandaba a los enfermos. Dice que no nada más en el hospital, sino los mandaba afuera y les daba una encomienda. No regresen si la persona no ha sanado. No pueden regresar si la persona no ha sanado. Aquí vuelvo a decir, rayita roja, ¿verdad? Paréntesis. Se puede ver desde dos perspectivas diferentes esto. Desde la condenación y la culpa, o desde el reposo del conocimiento de la autoridad, identidad. Hay estas dos opciones. Si tú estás seguro de quién eres y la herencia que tienes y la identidad correcta, puedes salir y decir, esto es lo que tiene que pasar, no hay otra cosa. Así como hay una herencia que yo voy a dejar a mis hijos que va a decir que tú eres dueño de esta dirección y Sarita de la otra, y este de la otra, y este de la otra, ellos simplemente van a tener que salir con el papel, aquí está escrito. Mi nombre es Sara Regina Martínez y Jorge Martínez. Esto me pertenece porque aquí está escrito. Esa es la base, el tener la identidad correcta y poderle decir a una persona, no regreses hasta que eso que es operación demoníaca en las personas sea sometido, porque a ti se te ha dado todo el poder y autoridad. Entonces es cuando tú puedes decir, no voy a regresar. Y no nada más oraban por ellos, los ministraban, y esto lo platicaba ayer. Había una sanidad también en su alma y una restitución y unos fundamentos en la fe y en la palabra. Les llevaban la palabra y el conocimiento de la palabra, les explicaban la palabra. Y en base a eso, oraban con la autoridad que les correspondía y siempre la gente era sanada. El caso que más tiempo tardó, que mencionan ahí, fue de 30 días en que una persona fuera sana. Mándame. Pedro actuó con fe. En Hechos, ahorita lo vimos, Pedro actuó con fe, tomó su autoridad en Cristo y ordenó que el poder de Dios se manifestara. Muchos cristianos necesitamos un milagro rápido, un milagro ya. Y no es Dios el que lo está deteniendo. No es Dios el que lo está restringiendo. No es Dios el que está permitiendo la pobreza, el que está permitiendo la enfermedad, el que está permitiendo que tu matrimonio se destruya. Es tu falta de identidad, de instrucción y no conocer tu herencia. Eso es lo que está deteniendo todo. La religión dice, no puedes hacer nada. La religión dice, no puedes hacer nada, eres un gusano, no eres nadie. Eso es verdad si tú estás hablando del aspecto carnal, natural, pero Jesucristo dijo. Juan 15:5, y esto creo que lo dijo Saúl, este versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Esto es absolutamente cierto. Separados de Dios no podemos hacer nada. No podemos ir a hablar con autoridad si no tenemos el conocimiento de la autoridad que nos ha sido dada. Si no reconocemos que Él murió por nuestros pecados y Él habita entre nosotros, no podemos ir a orar por absolutamente nadie porque no va a pasar nada, porque estamos separados de Él. Y Él es la vid y nosotros el pámpano. Y es a través de nosotros, pero la raíz es Él. Gálatas 2:20, otro versículo que habla de esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia y la religión te dicen, y esto lo he escuchado mucho y ustedes también lo han de haber escuchado, soy un viejo pecador que fue salvo por gracia. Y así se ven los cristianos. Somos pecadores, pero Cristo nos amó por gracia. Y van con ese látigo toda la vida, con
con esa identidad tan... para mí esa es la soberbia. Esa es soberbia. No soy nada, Señor. Éramos pecadores y tú volteaste y nos viste y te apiadaste de nosotros. Esa es la verdadera soberbia. Porque estás diciéndole a Dios, necesito sufrir yo, déjame sufrir. Déjame sentirme mal. Pero Dios te dice, eras un viejo pecador que fue salvo por gracia. Pero 2 Corintios 5, y les debo el versículo. En el 5 lo encuentro. Dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. 5:21. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Ya no eres un mendigo, ya no eres un gusano, ya no eres alguien que se acerca, dice su palabra, acércate confiadamente al trono de justicia. Y vamos a hablar. No eres alguien que está mendigando por tus hijos, que está mendigando por tu situación económica. Eres hijo y heredero, dice la palabra, coheredero con Cristo, hijo de Dios, a quien tú le puedes decir, Abba, Padre, papi, necesito esto. Así viene Jorge conmigo y Sarita conmigo y me dicen, papi, ¿puedes comprarme esto? Sí, porque todo lo que yo hago durante todo el día, durante meses y los fines de semana, lo hago por ustedes dos. Tienes todo lo que me pertenece, es tuyo. Tómalo. Todo lo que ellos quieran tomar, que yo haya ganado, es para ellos. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender lo de Dios? ¿Por qué queremos sufrir para merecer? Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Mándame acerca de la obra de mis manos. Dame instrucción de qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que estás viendo que no se está comparando? ¿Tus finanzas? Háblales. ¿Tienes el poder y la autoridad? ¿Tu salud? Háblales. Yo te di la instrucción, tienes el poder para cambiar eso. Para cambiar lo que yo cree, tú tienes el poder en la boca. No soy Dios yo, ni soy superior a Dios, ni con esto estoy diciendo que Dios está sujeto a cumplir todos mis caprichos y chiflazones en lo que yo hablo. Y para explicar esto quiero usar un ejemplo que muchas veces lo ha utilizado el pastor. Para entender cómo funciona el poder de Dios, vamos a imaginarnos una compañía eléctrica. Aquí en México está CFE, aquí están bastantes, Ambi, Reliant, hay muchas compañías, ¿verdad?, de servicio eléctrico. Allá en México creo que nada más es CFE, ¿verdad?, y es la única que hay. Okay. Cuando tú vas, haces tu casa, compras tu casa, o estás en tu casa, tú vas a comisión o vas con una de estas compañías de servicio de luz, vas, firmas un contrato, te dicen cómo va a estar el kilowatt y todo este show, ¿verdad? Te explican cuántos meses, todo el proceso que hay para que tú tengas la luz. Llegan a un acuerdo y dices, bueno, sí, esta compañía es la que me va a surtir la luz. Y firmas ahí. Y te dicen, durante tanto tiempo, ahí la mayoría te dice, un día o un día y medio y ya le llegó la luz, ¿verdad? Aquí. Esto implica un contrato, que es la autoridad. Esto implica una provisión de luz,
que es el poder. Y esto implica un interruptor, que es la acción. La acción. La compañía de luz va a surtir siempre la luz que tu casa, tu negocio o esta iglesia necesita. Ahí está provista por un contrato que se firmó, por un pago que se da mensualmente. Y el poder está fluyendo por todos los cablecitos de la luz que están alrededor de este edificio. Pero quien decide si prende el foco o no, eres tú. Entonces, la luz está disponible a manifestarse donde yo lo permita. Sí. Si queremos aquí que no haya luz aquí enfrente, allá se apagan las de enfrente y nomás quedan las de atrás, ¿verdad? Porque hay un contrato que avala que yo tengo el servicio de luz. Así hay un contrato espiritual que hizo Jesús por nosotros. Y que fue firmado con sangre. Y que dijo toda autoridad y todo el poder para sanar enfermos, para hollar serpientes y escorpiones, para liberar personas te ha sido dada. Nada más que ese contrato que hizo Jesús, no lo pagaste tú, lo pagó Jesús en la cruz. No das ni un pago mensual, pero es la misma instrucción. Tú vas a encender el interruptor cuando tú decidas ir a encenderlo. Pusieron algo bien ilógico aquí en esto y dice, y me dio mucha risa porque dice, si tú haces una reunión en tu casa, nosotros como amigos en la iglesia nos hemos juntado ahí en casa de Conrado y de Miriam, y me imaginé la escena así, no veo yo a Conrado y a Miriam hablándole a la compañía de Comisión Federal, ahí en Piedras, Comisión, ¿cómo estás? Bien. Oye, fíjate que tengo una cena, van a venir mis amigos, el que canta en la iglesia, va a venir el ahijado de Jorge, Santiago Emanuel, y mi hermano. Puedes mandar a alguien, porque tengo que cocinar, tengo que tener luz y tengo que tener el clima agradable. Puedes mandarme a alguien, comisión, a que me prenda la luz. Por más importante que sea tu reunión, no va a ir nadie de comisión. Oiga, ¿usted tiene servicio? Aquí dice que usted tiene servicio. Aquí estoy checando el sistema y dice que usted tiene servicio. No, nadie puede ir a solucionarle nada. Levántese, vaya y prenda el interruptor. Es lo mismo. Por más que le oremos a Dios, ya tengo años con esta necesidad. Mira, han pasado cuántos años y no se ha manifestado. Tengo tantos años en esta situación económica y no he visto cambio. Y Dios te dice, prende el interruptor. No. Si no estás conectado a la fuente de poder, no puedes hacer nada. La poder ya ha sido provista. Y por último quiero ya mencionar esto. Esto no es soberbia, iglesia. Esto es el reconocimiento del poder que nos ha sido dado como hijos de Cristo. No es soberbia. Y para mantener eso bien firme, que no se nos vayan los pies a las nubes, quiero mencionarles esto. Leí esto en un libro de Andrew también. Dice que él tuvo un amigo que viajó, que operó en este ministerio de sanidad y viajó a África. Allá en África pues hubo demasiados milagros que sucedieron que Dios hizo a través de él por la identidad de esta palabra. Y dice que uno de esos días que estaba ministrando, dice que la gente se paró muy eufórica y que empezó a ir a tocarlo y a agarrarlo. Y que empezó a decir, la gente no sabía, pero estaban sucediendo los milagros y la gente se fue sobre él. Ajá. Y él empieza a decir,
No soy yo, no soy yo, no soy yo. No me pongan atención a mí, no soy yo, no soy yo. Cuando Dios habló a su corazón y le dijo, y esto está para recordarse acá. Yo sé que Dios yo sé que ya están los milagros por verse en esta iglesia de muchas maneras, porque ya está la palabra cimentada. Entonces, para mantenernos nomás en los pies bien sentados en la tierra, ¿verdad? Dios habló a su corazón y le dijo, cuando entré montado en el asna a Jerusalén, toda la gente tendía mantos y palmas en mi camino, gritando, Hosana, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué habrías hecho si el asna en la que iba montado le hubiera dicho a la gente, no soy yo? No soy yo. El Señor continuó diciéndole, no están gritando por ti. Están gritando por la manifestación de mi poder. De mi poder. Tú simplemente eres el asna en el que voy montado. Pero llevo el poder de Dios dentro de mí. No es que sea especial, ni se trata de ti ni de mí. Se trata del que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está la persona más especial que ha vivido sobre la faz de la tierra. Está dentro de ti. Estamos hechos en 3 partes y se nos olvida, lo he comentado ahorita con la pastora. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa parte volvió a nacer cuando nosotros aceptamos a Cristo y nació con la divinidad de Dios, con el poder de Dios. Por eso llevamos en nuestra 3ª parte la presencia de Dios. Ustedes mismos, dice la palabra, el poder de la resurrección está dentro de ustedes. El de la resurrección. Y nos enfocamos muchas veces en los otros 2 aspectos. Menciona esta persona y menciona a Andrew. Anhelo el día, y sé que va a llegar, en que mi sombra sane enfermos. Así es. Porque no se trata de mí, se trata de que el mismo que llevó Pedro está dentro de mí. Es el mismo. Cuando la sombra de Pedro sanaba enfermos, lo hacía por el poder que llevaba adentro y la revelación que tenía de la palabra. Así lo va a hacer nuestra sombra. Amén. Tú no puedes, termino con esto, tú no puedes dar algo que no tienes. Si en tu mente tú estás concibiendo que a Dios le falta algo, no vas a poder conseguir nada. Por eso tiene que estar tu identidad y tu herencia en la misma sintonía y tu autoridad. ¿Qué es lo que ha maltratado a la iglesia de Cristo? Marcos 7:1-15. Se juntaron a Jerusalén los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los habían criticado y le estaban sacando la vara porque estaban comiendo y no se habían lavado las manos, ¿verdad? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. La tradición decía, tienes que lavarte las manos para poder comer. Y eso es algo que hasta la fecha hacemos muchos, ¿verdad? ¿Sí? Porque los fariseos, y en el 4, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar de tradiciones, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿Por qué no le estás pidiendo a Dios que te sane? Sino que comen pan con manos inmundas. ¿Por qué estás tomando tú la autoridad?
Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es lo que pasa en la mayoría de las iglesias, que no tienen la identidad correcta, ni hablan la palabra correcta. Honran a Dios, pero su corazón está lejos, creyendo que le tuercen con horas de oración y el brazo a Dios, y que por ellos, por haber estado 5 horas intercediendo, Dios concedió el milagro. Tu rodilla no se compara con lo que hizo Jesús. Y si quieres compararte, ve y súbete a la cruz. No estés en un cuarto de guerra. Ve y párate en la cruz. Si quieres compararte con lo que Dios hizo. No son tus horas de oración. Fue la obra completa por la que Jesús dijo: consumado es. Que tú tienes derecho a la sanidad, prosperidad, liberación. Primera de Pedro 1:18, ya este es el último versículo, ya dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles, y ahorita lo mencionó el pastor, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para vuestra fe y esperanza en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa es la simiente que tenemos de Dios. Y ya con esto termino. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Cambió mi forma de orar, mi forma de ver cualquier situación que se presente en mi familia, en mis padres, en mis hermanos. Ahora conozco la autoridad que me ha sido dada. Y no sé si puedan, los dejo, ojalá tengan chance en lo que se despiden de escuchar esta canción. A mí me gusta mucho ponerla. Y la van a pasar con el video, con la letra. Sí. Y con eso terminamos. Gracias a Dios. Ahí lo escuchan. Dios los bendice.